Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Fernando Zabaleta, ministro de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Y en nombre de la Iglesia de Dios le envío este caluroso abrazo y saludo, esperando que usted se encuentre muy bien ahí en su casa, con su familia, que haya tenido una semana llena de bendición y esté listo para iniciar esta nueva semana con la ayuda del Señor. En esta semana, desde el lunes 17 hasta el día de hoy, 23, tuvimos una celebración muy importante que a nivel de Latinoamérica le llamamos la Semana de Pentecostés. Y bueno, tuvimos una celebración muy linda donde estuvimos recordando los grandes avivamientos pentecostales, donde el Espíritu Santo nos estuvo impulsando como iglesia hacia la misión. Y ese fue el gran propósito, poder recordar cómo el Señor espera que como iglesia cumplamos una gran tarea en este tiempo de ser luz, de brillar en medio de la oscuridad. Y como en otra ocasión, quizá yo lo he mencionado, para poder brillar nosotros tenemos que arder en el fuego del Santo Espíritu de Dios. Así que a todos los que participaron de esta gran celebración, yo envío mi saludo también fraterno, esperando que hayan tenido una extraordinaria semana de celebración, semana de Pentecostés. Qué bueno es el Señor. Espero que usted se encuentre muy bien, como lo dije desde el principio. Y en esta oportunidad yo quiero compartir un mensaje que le he puesto por nombre Jesús el Sanador. Jesús el Sanador. Y a través de este mensaje quiero hacer demostrar a través de algunos testimonios cómo el Señor Jesucristo en verdad tiene poder para sanar todo tipo de enfermedades. La palabra nos enseña esa verdad. Como parte de una doctrina de la iglesia, nosotros creemos que en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos acceso a la sanidad divina. Y qué bueno es el Señor por dejarnos esta valiosa enseñanza, una enseñanza de fe, una enseñanza de propósito para que nosotros tengamos ese ánimo en medio de las circunstancias más difíciles que podamos atravesar. Y nos queda muy bien este mensaje en este tiempo de pandemia, en este tiempo que seguimos en incertidumbre, y no hay nada más dañino para la fe que la incertidumbre. El no saber qué va a pasar en los siguientes días, el no saber si vamos a tener una vacuna efectiva, el no saber si vamos a tener acceso a la vacuna que de alguna manera nos va a crear esa resistencia a esta enfermedad que tanto nos ha afectado en los últimos meses, en el último año y medio casi de haber comenzado toda esta pandemia. Y posiblemente usted que está atravesando por un cuadro severo de enfermedad, creo que este mensaje también va a ser de mucha bendición para usted. Y es con ese el propósito que quiero compartirlo también. En este mes, como lo he mencionado, estamos haciendo esta serie de mensajes para poder evangelizar, para que usted comprenda que tenemos una gran esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir entonces que busque en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a tomar una referencia bíblica que se encuentra en el capítulo número 8. Y desde el capítulo número 8 vamos a revisar por lo menos 3 grandes testimonios de poder, testimonios de sanidad, que el Señor Jesucristo obró en su ministerio y nos lo ha dejado como una enseñanza para que nosotros creamos que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos acceso a la sanidad divina también. Y posiblemente vamos a tener siempre muchas incógnitas, como nosotros los cristianos, los que tenemos fe, también en ocasiones nos enfermamos. Pero el hecho que nuestros cuerpos sean vulnerables a la enfermedad, eso no quita que esta verdad sea una verdad para nuestro tiempo. Jesús puede sanar todo tipo de enfermedad que nos afecte a nosotros. Las causas de las enfermedades, usted sabe que tienen muchas causas, muchos orígenes. Algunas son por una alimentación deficiente que se va provocando ciertas carencias nutricionales en nuestro cuerpo, o
sencillamente no consumimos los alimentos que debemos o consumimos en exceso, y eso va provocando un desbalance en nuestra salud, en nuestro metabolismo. Las enfermedades pueden venir por cansancio, pueden venir por estrés, usted lo sabe muy bien. Si usted ha tenido una jornada de trabajo muy extensa, o a lo mejor usted se está, como se dice en el campo laboral, quemando por exceso de trabajo, usted sabe que todo eso le va a pasar una factura también. En otras ocasiones, las condiciones insalubres del ambiente donde nosotros vivimos, a lo mejor usted viva cerca de algún río que hoy se ha convertido en un desagüe, y eso provoca también que hayan ciertas condiciones ambientales demasiado contaminadas que terminan afectándole a usted en su metabolismo, en su equilibrio interior, que a la larga va a provocarle una enfermedad. Algunas causas genéticas pueden ser también algunas razones por las que nosotros podemos ser propensos a ciertas enfermedades. Y mire, también existen algunas verdades que nosotros debemos ir identificando también. No solo las condiciones ambientales, materiales, sino también nosotros desde la perspectiva bíblica también hemos aceptado que existe una influencia espiritual a lo que nosotros negativa, a lo que nosotros llamamos actividad demoníaca, actividad diabólica, que en cierto sentido puede venir a causar una influencia en su organismo, de tal modo que usted se convierta en una persona más propensa a contraer ciertas enfermedades, y algunas de ellas pues vienen a través de desórdenes mentales que a la larga también son enfermedades que afectan el resto del organismo. Toda clase de enfermedad, querido hermano, querida hermana, amigo que me escucha, tiene una base común, y esa base común se llama pecado original. Algo que posiblemente usted no tenga la culpa de ello, pero por el hecho de ser nosotros miembros de la raza humana, de la especie humana, nosotros venimos en una condición que nos hace vulnerables a estas deficiencias y a estas afecciones de la vida. Por el hecho de que nosotros nacimos en este mundo y pertenecemos a la especie humana, nosotros hemos nacido propensos a todo tipo de mal. Y mientras estemos sobre la tierra, el Señor estará con nosotros, los que tenemos fe en Él, para ayudarnos a atravesar este momento por esta vida, tomados de su mano, para que nosotros tengamos victoria, a pesar de que mientras estemos en esta vida vamos a tener dificultades, y una de ellas es la enfermedad. Teniendo la enfermedad una conexión directa con el pecado, por así decirlo, si hiciéramos un razonamiento lógico, diríamos que el pecado nos expone a contraer enfermedades, pero una vez curamos el pecado, también estaremos libres, de alguna manera protegidos por el poder de Dios, para que nuestro organismo disfrute de la salud que viene de parte del Señor. Vea que el discípulo, el apóstol Juan, escribió en una de sus cartas: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, escuche, y que tengas salud. No está diciendo que usted tenga sanidad, sino que usted tenga salud, que usted disfrute enteramente de un organismo debidamente equilibrado. Y para eso el Señor nos provee sabiduría, nos provee la capacidad racional para poder entender qué es bueno para nuestro organismo, cuándo debemos descansar, cómo debemos mantener la recreación y la felicidad, el buen ánimo con nuestra casa, en nuestra familia. Disfrutar de ese encuentro espiritual cuando vamos a la casa del Señor. Y por supuesto, mientras usted se mantenga en conexión con la palabra del Señor, usted encontrará el equilibrio para la salud de su vida, es decir, la salud para su vida. Y es muy interesante que, bueno, como seres humanos usted sabe que nos descuidamos, ¿verdad? Usted sabe que nos descuidamos. Algunas veces son descuidos personales y otras veces sencillamente es algo que no podemos nosotros controlar. Somos sencillamente incapaces de controlar todo alrededor en nuestro ambiente. Pero algo que sí es seguro: cuando usted confía en el Señor, se toma de la mano del Señor, el Señor viene al encuentro suyo
y Él hace una obra de sanidad en usted, cualquier tipo de enfermedad puede ser curada. Y esa es una enseñanza que quisiera dejar grabada en su corazón. No es un invento mío, sino que es la reflexión de la Sagrada Escritura, que no es solo mía, sino a lo largo de la historia, la iglesia por cientos, miles de años ha abrazado como una preciosa verdad, que usted y yo, cuando confiamos en el Señor, podemos acceder al milagro de la sanidad sin alguna intervención, posiblemente médica, en otras ocasiones a través de un procedimiento médico, pero en todo Dios estará obrando para que usted desarrolle la fuerza en su organismo y alcance la salud que usted tanto anhela. Jesús puede sanar toda enfermedad. Quédese con esa verdad grabada en su corazón. A continuación yo quisiera hablarle por lo menos de 3 testimonios. La Biblia está llena, cargada de testimonios de curación, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y si nos salimos de la Sagrada Escritura, yo le aseguro que usted encontrará miles, por no decir millones, de testimonios de personas que pueden dar fe que el poder de Jesús sigue siendo efectivo en este tiempo crítico que nosotros podemos estar viviendo. Vivimos en una temporada donde la ciencia se ha desarrollado y gloria a Dios, gracias a Dios, porque nos ha permitido una ciencia médica que se ha venido desarrollando, evolucionando, aprendiendo, modificándose, descubriendo nuevos caminos, nuevos procedimientos. Gracias a Dios, porque ahora podemos tener una esperanza de vida un poco más larga, pero al final nuestros días pueden terminar, van a terminar, tarde o temprano. Pero gracias a Dios porque la ciencia médica se ha desarrollado, pero también encontramos que hay muchas limitaciones para la ciencia médica aún en este siglo, y es allí donde nos queda confiar en el poder del Señor. Le hablo entonces del primer testimonio. Se encuentra allí en el versículo 26 y le vamos a llamar a este testimonio la curación de un endemoniado. Curación de un endemoniado. Es el primer testimonio que quiero contarle a la luz de la Escritura aquí en este pasaje que vamos a leer. Dice la Biblia: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, no dice el tiempo, mucho tiempo, y no vestía ropa. Escuche cómo se describe a este hombre. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mire qué interesante descripción. Recuerde que quien está haciendo esta descripción es un médico. Es un doctor en medicina, Lucas. Él se había dedicado por toda su vida, bueno, desde que él adquirió la profesión de médico, se había dedicado a ejercer la medicina y ahora él era un discípulo convertido en la fe cristiana. Y él, desde su óptica clínica que permite describir, hacer todo ese análisis propedéutico de observar un caso, describirlo con detalles, Lucas da esta explicación de cómo era el cuadro de aquella persona. En la ciencia de la salud mental, podríamos decir que esta famosa historia del endemoniado gadareno encuadraría muy bien en un diagnóstico de trastorno de identidad disociativo. Se lo repito, es algo complejo. Trastorno de identidad disociativo. Antes se le conocía también como trastorno de personalidad múltiple. Hay muchas películas que hablan de ese tipo de trastornos que usted podría ver para poder identificar cómo es que ese trastorno afecta a las personas. Es una terrible enfermedad, es terrible enfermedad. El trastorno de identidad disociativo, imposible de curar a través de fármacos. La psiquiatría, la medicina que ayuda a la conducta de los seres humanos o los trastornos de la salud mental, sencillamente ofrece los fármacos que pueden de alguna manera calmar los síntomas en las personas, pero difícilmente hay curación para una de estas afecciones. Es un procedimiento difícil, es un tratamiento largo y es
sencillamente doloroso en el sentido emocional para la persona que atraviesa un proceso de tratamiento. Este trastorno ocasiona que la persona sienta que está bajo el control de dos o más identidades distintas a él, de forma alternativa. Por esa razón aparece en los diagnósticos, en los manuales de diagnóstico, que existe un trastorno que tiene que ver con posesión y uno de no posesión. Así se describe dentro de la ciencia. Así que no es algo que venga netamente de la religión, o sea, una explicación puramente religiosa. También la ciencia da ese espacio para hablar de la posesión y la no posesión, principalmente en el campo de la psicología y la salud mental. Ese trastorno tiene muchas causas, ¿verdad? Y no voy a ahondar en esas causas, solamente quisiera que tratáramos de imaginar que esta persona que estaba poseída por el demonio, según lo describe San Lucas, era una persona que no estaba, como decimos comúnmente, en sus cabales. No era una persona que pudiera razonar de manera adecuada. Sencillamente su comportamiento, como nosotros lo diríamos en el lenguaje coloquial, era un loco que vivía en una zona remota a donde nadie quería llegar. El cuadro era patético, como usted lo puede observar allí. En primer lugar, él no vestía ropa, estaba desnudo. Y era una condición demasiado indigna para ese ser humano. Esa enfermedad lo había llevado a que él perdiera la vergüenza, a que él perdiera la honorabilidad de hombre, a que él perdiera todo lo que le hacía ser humano, la dignidad de una persona. Él estaba desnudo, no vestía ropa, no moraba en casa, dice la Biblia. No tenía capacidad para convivir con otros seres sociales, con otros seres humanos, sino que sencillamente él se había apartado a los sepulcros. Ya usted puede imaginar el nombre que tenía o los calificativos con que se referían a este pobre hombre. Quizá le llamaban el loco de las cavernas, el loco del cementerio, el que aúlla allá entre las tumbas. No sé cuál era el mote que le habían puesto a ese pobre hombre enfermo, trastornado, afectado en su condición interna de su alma, de su mente. Sus conductas no eran las de un ser humano completo. Pero Jesús vino a buscarlo. Jesús atravesó el mar y llegó hasta la región de Gadara, donde se encontraba ese pobre hombre desde mucho tiempo enfermo, afectado por ese trastorno. Y al llegar a la orilla de esa zona de Gadara, el endemoniado llegó al encuentro de Jesús. Y llegó dando algunos gritos. Dice el versículo 28. Se postró a sus pies y exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque la Biblia dice, lo explica, porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Imagínese usted eso. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio al desierto. Qué terrible situación la de ese pobre hombre enfermo. Lo hubieran llevado con algún psiquiatra y sencillamente le hubieran administrado algunos fármacos para que ya no gritara, para que se quedara en un estado posiblemente, drogado, paralizado por las drogas, pero no curado, pero no sano, pero no equilibrado desde su interior. Pero cuando Jesús llega, las cosas cambian, porque Jesús sí tiene poder para hacerlo. Jesús puede sanar todo tipo de enfermedades, y no importa cuál sea la enfermedad por la que usted está siendo afectado. Si es una enfermedad del alma, de la conducta, de su psique humana que le está afectando, cualquier clase, puede ser depresión, puede ser todo tipo de trastornos psicóticos, neuróticos, como se le quiera llamar. Y la lista es larga cuando revisamos los manuales de salud mental, los manuales de clínica médica. Los manuales, la lista de enfermedades son largas, y aquí miramos un caso extremo, por supuesto. Cada vez que pensamos en el endemoniado gadareno, pensamos en un caso extremo de posesión demoníaca.
Jesús entabló una conversación con esa persona, con ese demonio. Y dice, versículo 30, le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Imagínese el nombre de esa posesión demoníaca, de esos seres internos que tenía, espirituales que tenía ese pobre hombre. El nombre que se acuñaron fue Legión. La Legión Romana, como hemos leído, era una especie de compañía de soldados, de pelotón de soldados, de más de 6,000 soldados. O bueno, 6,000 soldados. Y aquel pobre hombre experimentaba el sufrimiento de una posesión posiblemente de 6,000 demonios en su interior. Era un caso extremo de trastorno mental, si lo queremos llamar así. Era un caso extremo de posesión. La fuerza bruta que adquiría ese pobre hombre, que le amarraban cadenas, lo ataban con cadenas y las rompía. Su piel no era del todo resistente, ni que él se hubiera convertido su piel hubiera mutado a una superpiel. Por supuesto que no. Cuando él rompía las cadenas, posiblemente sus huesos se fragmentaban y su piel se rompía también, desangraba. No era algo fácil para él romper esas cadenas, tenía fuerza sobrehumana. Era un caso terrible. Y estos demonios le rogaron a Jesús que les permitiera entrar a un hato de cerdos que estaba allí. Bueno, la historia termina con un caso de curación extraordinario. Precioso caso de curación. Jesús lo liberó. Jesús ayudó a esta persona. Jesús trató con este pobre hombre. La Biblia dice en el versículo 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Escuche lo que dice el versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y ahora mire el cuadro diferente de curación. Ya no era aquel hombre desnudo. Ya no iban a encontrar a un hombre metido en las cuevas, en los sepulcros, quizá colocando como una cama la osamenta de algún cadáver que se había descompuesto allí. Ya no era ese cuadro enfermizo, atemorizante, de un endemoniado que no lo podían controlar. El versículo 35 dice que lo encontraron sentado a los pies de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Para el médico Lucas, el que un paciente estuviera sentado sobre su camilla, sencillamente representaba, se ha curado. Lucas lo que quiere decir, allí estaba el hombre y como lo encontraron fue curado. Para Lucas, en su diagnóstico era, estar sentado sobre la camilla es estar curado. Ya no estaba convaleciendo, pero ahora estaba curado a los pies de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Lo encontraron vestido, dice el texto. Su vergüenza había quedado cubierta. Aquel hombre que antes daba miedo, aquel hombre que antes lo habían señalado como alguien espantoso, como alguien que no tenía curación. A veces cuando miro a los pobres jóvenes, con todo respeto, que se tatúan el rostro porque pertenecen a ciertas pandillas, y de pronto los podemos encontrar en la calle. Yo no he tenido esa oportunidad de encontrar a alguien en la calle así, pero de seguro que atemoriza. Y tal vez es la intención de querer hacerlo así. Causa temor, causa miedo, causa rechazo social posiblemente. Y este pobre hombre sufría de una enfermedad que provocaba que él se desnudara. Provocaba que él no estuviera contento con quien era en verdad. El trastorno disociativo de la personalidad provoca que incluso la persona sienta que está en un cuerpo distinto al que debería tener. En este cuerpo no encajo, no pertenezco en este cuerpo, quiero otro cuerpo, y hasta pueden mutilarse, como hoy tenemos algunas tendencias en las ideologías, la mutilación, el cortarse los órganos genitales para ser otra persona que no son. No es más que un trastorno, no es más que un problema
que Dios lo puede curar. Por supuesto que nadie es feliz cuando sufre semejante enfermedad. Y aquel hombre ahora ya no estaba desnudo. Ahora vinieron a encontrarlo vestido, sentado a los pies de Jesús y vestido. Pero agrega San Lucas un caso más, que esto era un elemento más, que esto era muy importante. Dice San Lucas que lo encontraron no solo vestido, sino también en su cabal juicio. Mire qué interesante la explicación que da San Lucas. Lo encontraron en su cabal juicio. Aquella persona ya no era un loco de las cavernas, de los sepulcros. Aquel hombre estaba curado totalmente. Ahora ya no estaba desnudo, sino estaba vestido. Que es una condición humana para estar aceptado en una sociedad. Estar vestido. Estar cubierta su dignidad. No como hoy tenemos la tendencia las ideologías dicen que los jóvenes deben desnudarse. Las mujeres deben desnudarse en público. El exhibicionismo, el voyerismo y una serie de parafilias que hoy se están exaltando como que fueran la norma. Aquí tenemos un caso extremo de enfermedad, pero que Dios lo pudo curar. Y a esta persona la encontró la gente en su cabal juicio. Él ahora podía pensar bien. El cabal juicio tiene que ver con el razonamiento adecuado. Puedo entablar una conversación, tengo conciencia, sé quién soy, dónde estoy, qué día es hoy, qué fecha, quiénes son las personas que están a mi alrededor. Tengo conciencia de mi realidad, una capacidad racional. Pero el juicio cabal tiene que ver con emociones correctas también. Y el juicio cabal tiene que ver con voluntad libre para tomar decisiones con libertad. Qué interesante este cuadro de curación. Para resumir la historia, el final de esta historia, las personas que llegaron a ver la curación vieron que había algo más importante que se curara a ese pobre hombre. Sus cerdos. Sus cerdos se habían echado a perder. ¿Dónde están los cerdos? Valen más los cerdos que esta persona. Entonces le pidieron a Jesús, vete de aquí, por favor. Nos da miedo que vengas a hacer estas cosas acá. Llenos de temor le pidieron a Jesús que se fuera de sus tierras. Pero aquel pobre hombre que había sido curado, preocupado por lo que iba a suceder después de que Jesús se fuera, le pide a Jesús, permíteme que te acompañe. Quiero irme contigo, Señor. Yo quiero ahora tomar partido en tu causa. Yo quiero ir de tu lado, quiero acompañarte. Me da pena regresar a un estado difícil. Me da preocupación volver a enfermarme, contraer la enfermedad y que nuevamente los demonios me posean. Quiero estar cerca de ti, Señor. Pero Jesús tenía una misión más importante para él. La historia termina diciendo, Jesús le da un llamado y le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando no solo a su casa, por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Dios, es decir, Jesús, porque Jesús es Dios. Cuántas grandes cosas había hecho Jesús con él. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo interesante, cuando nosotros recibimos la curación del Señor, es algo que no lo podemos callar, lo debemos contar. Y el Señor quiere ayudarle a usted. Si usted está atravesando un cuadro severo de enfermedad. Aquí le puse un cuadro extremo, por supuesto. Posiblemente usted no esté en ese nivel de enfermedad, pero no importa la enfermedad que nosotros tengamos, Jesús puede sanar todo tipo de enfermedad. ¿Me permite contarle un par de casos, un par de testimonios más? Con esto quiero cerrar. Dice el versículo 40. Cuando volvió Jesús de ese su viaje de liberación del joven Gadareno, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud, dice el versículo 40, con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. Y la Biblia lo describe. Era un principal de la sinagoga, era una persona querida por el pueblo. Y este hombre principal le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única,
como de 12 años que se estaba muriendo. Mire este nuevo escenario. El escenario de un hombre principal que tiene nombre, se llamaba Jairo. Este hombre tenía una preocupación. Vino al encuentro de Jesús, aprovechó el momento, la algarabía, los gritos, que Jesús había llegado a la ciudad y fue al encuentro de Jesús. Se postró delante de Jesús sin ninguna preocupación porque él podía hacerlo. Era una persona querida en la ciudad, pero aún así tomó la actitud correcta. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nos debemos acercar con respeto. Por favor, la sanidad divina es una gracia que nosotros tenemos del Señor. Por eso no hay que pagar. No vaya usted a llegar a una iglesia con un poco de dinero y decir, aquí traigo dinero, por favor cúrenme. Así no es. Así no se hace. Este hombre entendido, se llamaba Jairo, llegó donde estaba Jesús y se postró a los pies de Jesús y le presentó su petición. Acompáñame, Jesús, porque tengo una hija, mi única hija, una hija a la que quiero mucho. La he visto crecer desde niña, la he cuidado en mis brazos. Es mi tierna, es mi señorita, es mi muchachita que está enferma, Jesús, y se está muriendo, postrada en cama. Mire, Jesucristo como lo va a hacer con cualquier persona, con usted cuando se acerque de la manera correcta a pedirle al Señor sanidad. El Señor le atenderá a usted de manera puntual. Concentrará su atención para atenderle a usted, porque usted es muy especial para el Señor. No crea que el Señor le va a dar la espalda. El Señor le escuchará su oración atentamente, porque a Él le agrada que sus hijos, que su creación se acerque a Él confiadamente. Lo hizo con este pobre hombre. Se estaba muriendo su hija. Este caso le vamos a llamar la curación de una niña enferma, terminal. Su enfermedad era terminal. Su enfermedad la estaba llevando a la muerte. No había mejoría para esa pobre niña que tenía 12 años de edad. Vamos a interrumpir la historia porque la historia se interrumpe para dar paso a un escenario donde aparece un nuevo caso de curación. Dice el versículo siguiente, versículo 43, un poquito antes, y mientras iban, la multitud le oprimía, dice el texto. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús aceptó ir a la casa de Jairo. El texto dice que mientras iban a la casa de Jairo, el avance para llegar a esa casa había mucha resistencia. Habían muchas personas que estaban con él, que no le dejaban avanzar y en medio de la multitud iban atravesándola, avanzando hacia la casa de Jairo. Pero en ese paso lento, por la presión de la gente que no quería soltar a Jesús, una mujer llegó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. ¡Qué interesante! La acción de esta mujer, la descripción que dice el médico Lucas, es que era una mujer que padecía de una enfermedad. Hemorroisa se le conoce a esta pobre mujer. Padecía de una enfermedad, flujo de sangre, hemorroisa, como se dice en el latín. Flujo de sangre. Y esta persona por 12 años había visitado médicos. Ella había hecho su parte. No era una mujer que se había quedado en el abandono y que no había hecho de su parte. Ella al principio comenzó a acudir con médicos, visitó a otro médico, no tuvo mejoría, comenzó a gastar su dinero, no tuvo mejoría, y ya habían pasado 12 años desde que ella comenzó a sufrir de esa terrible enfermedad, posiblemente menorragia.
esa enfermedad producida por diferentes causas que le ocasiona ese flujo de sangre. 12 años de enfermedad. Y el texto dice que no había tenido mejoría. En el caso de Marcos, que también cuenta esta historia, nos señala que en vez de mejorar, ella cada día se estaba poniendo peor. Quiero decirle que la enfermedad de flujo de sangre era también una de las enfermedades consideradas inmundas en la cultura judía. No estoy hablando de una menstruación, estoy hablando de una menorragia, que es un flujo de sangre por muchísimo tiempo más a lo normal, que serían a lo mejor unos 5 días o 7 días. Esta mujer por 12 años había sufrido esa enfermedad. Imagine usted la condición en que ella estaba. Posiblemente estaba sufriendo ya de anemia, posiblemente ella tenía su rostro pálido, sus ojeras y su condición era muy marcada. Era una mujer que sufría no solo una enfermedad que la debilitaba y que cada día la ponía peor, sino era una enfermedad que también le provocaba un estigma social, una marca que al verla las personas podrían señalarla como una mujer inmunda, que no debía estar cerca, no podía tener relación con algún hombre, no podía contraer matrimonio, su familia no podía estar cerca, su cama no estaba limpia, decía el mandato que lo encontramos en Levítico capítulo 15, versículo 19 al 33. Había todo un rito de purificación para las personas que sufrían de esta enfermedad, pero este era un caso extremo. 12 años de sufrir la terrible enfermedad. Esta mujer, dice el texto, que se acercó a Jesús diciendo, ¿es ahora o nunca? ¿Es ahora o nunca? Note que esta mujer es distinta a Jairo y puede ser como un contraste. No tiene nombre, no conocemos su nombre. Jairo llegó públicamente y se postró, Jesús, ayúdame. Pero esta mujer no tuvo el atrevimiento para hacerlo. Llegó a lo mejor en lo oculto, con el rostro tapado, en medio de la multitud, pero con una conciencia, ¿es ahora o nunca? No tengo nada que perder. Lo he gastado todo en medicina. Gracias a Dios por los médicos y por la medicina. Lo que no agradecemos es que las ciencias de la salud se estén convirtiendo en un grave negocio, inmisericordia en muchos casos, contra las personas que afectan, a lo mejor siendo una de las profesiones quizá más humanistas que pueden existir. Aquí vemos un caso de una persona que había visitado muchos médicos y que lo había gastado todo, pero no había recibido respuesta. No tenía nada que perder ya. Llegó donde estaba Jesús. Sabía quién era Jesús, como usted lo sabe quién es Jesús. Y ahora yo le estoy diciendo que Jesús puede sanar todo tipo de enfermedad. Llegó donde estaba Jesús y en medio de la multitud extendió su mano y alcanzó a tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo. Pero la fe que ella tenía y el poder que estaba en Jesús le permitió a esa mujer experimentar una curación. Al tocar el borde del manto, dice la Escritura que al instante, allí en el versículo 44, se detuvo el flujo de sangre. Ella lo sintió, ella lo experimentó en carne propia. Ella supo que ese flujo de sangre fue detenido en el instante en que tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo que nosotros necesitamos buscar dónde está el manto de Jesús. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la fe de esa mujer que se acercó a donde estaba Jesús, como usted lo puede hacer ahora también, si tiene fe. Si el Señor le permite fe a través de este mensaje, usted puede acercarse a Jesucristo y como esa mujer, extender su mano con fe, su última esperanza. Ya no hay nada que perder. Lo ha gastado todo. Las deudas se han incrementado. Posiblemente tiene hipotecas por estar atendiendo su enfermedad. O lo ha perdido todo quizá.
¿qué más puede perder? Pruébelo con Jesús ahora y extienda como esa mujer su mano para tocar el borde del manto de Jesús. Esa mujer recibió curación. Al instante el flujo de sangre se detuvo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jesús, que conoce, lo conoce todo. Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Hace una pregunta. Se detiene el maestro y puede ser hasta un poco gracioso si usted lo considera así. ¿Quién es el que me ha tocado?, dijo Jesús. Imagínese usted en medio de esa apretazón en la que iba el maestro. Y Jesús se detiene en medio de ese tumulto y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Él ya sabía que era esa pobre mujer. Él ya la había visto desde antes. Sabía que esa pobre mujer tenía vergüenza, que ni siquiera se atrevió a doblar sus rodillas delante del Señor y decir, maestro, ayúdame, tengo flujo de sangre. No se iba a atrever jamás esa pobre mujer. Pero ahora Jesús la quería dignificar. Ahora Jesús quería decir, ya no tenés por qué tener vergüenza, porque ya no hay flujo de sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Y vienen los discípulos y dicen, no, yo no te he tocado. Dice el texto, allí siguiente, la respuesta de los discípulos, nadie te ha tocado. Pero entonces Pedro, el atrevido, le dice a Jesús, algo con ironía, algo así como un poco molesto, como asombrado de que Jesús hiciera esa pregunta, disculpe, descabellada del maestro. Y le dice, Pedro, la multitud te aprieta, maestro. La multitud te oprime. Y dices, ¿quién te ha tocado? Pero no entendía. Por supuesto, a veces nosotros, no podemos entender lo que el Señor a veces está haciendo, pero lo disfrutamos, lo vemos y lo agradecemos, aunque no lo entendamos muchas veces. Pero Jesús dijo, ahí estoy en el versículo 46, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Claro, obvio, ese poder que detuvo el flujo de sangre. Entonces la mujer dice, vio que no había quedado oculta. Vino temblando, preocupada, y se postró a los pies de Jesús, igual como lo hizo Jairo. Esta mujer anónima que no tiene nombre en la historia, no iba a quedar desapercibida, no iba a pasar de largo en su historia. No conocemos su nombre, posiblemente un día la conozcamos en el cielo, si tenemos fe de llegar allí, y le preguntaremos lo que experimentó. Esta mujer sin nombre ahora se pudo acercar a Jesús y se postró ante él. Y le dijo, yo tenía flujo de sangre, y posiblemente todos se asombraron y hasta se hicieron para atrás. Pero cuando te toqué, Jesús, el flujo de sangre se detuvo y yo quedé curada al instante. Alabado sea el nombre del Señor. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo esas palabras preciosas que esta mujer por mucho tiempo no había escuchado. Quizá la abrazó Jesús, que para él era muy común tocar a la gente. Se acerca donde está Jesús, donde está esa mujer, y le dice, hija, escuche estas palabras dulces, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tranquila, ya todo está bien ahora. Ya no hay necesidad de médicos ahora. Ya no hay necesidad que hipoteques esa tu última propiedad que estabas pensando hacerlo porque estabas desesperado por el dolor, por la enfermedad, por el desánimo, por el decaimiento físico que este flujo de sangre te ocasionaba. Ya no hay necesidad. Ve en paz, hija. Hija, no te preocupes más. Tu fe te ha salvado. Note usted, sanidad, salvación en un mismo plano. Tu fe te ha salvado. Tu fe no solo te salvó, sino también te ha sanado. Aleluya. Bendito sea Dios. Regresamos a la historia de Jairo. Mientras Jesús le estaba diciendo esto a esa mujer,
Dice el versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Terrible noticia la que recibió ese pobre hombre. Una noticia objetiva, una noticia racional, una noticia basada en hechos, científica. Tu hija ha muerto, Jairo. No molestes más al maestro. No hay nada que hacer allí. Tu hija tierna de 12 años, a la que tanto has amado, a la que creaste y has desarrollado y la has amado desde que el Señor te la dio, tu hija ha muerto. Ese es el caso, el hecho objetivo, científico. Esa es la realidad. Ese es el diagnóstico médico dicho por la ciencia. Ha muerto tu hija. No molestes más al maestro. Pero es allí donde Jesús interrumpe diagnósticos médicos, donde Jesús interrumpe la ciencia. Y eso le choca a la gente de ciencia, a la gente que solo descansa en ciencia y no se permite la posibilidad de que exista una realidad espiritual. Le choca. Jesús interrumpe a esa persona que estaba dando malas noticias para Jesús dar la buena noticia. Oyéndolo Jesús le respondió a Jairo, no temas. No temas, Jairo. Eso es lo que dice el diagnóstico. Tu hija ha muerto. No temas, Jairo. Cree solamente y será salva. Mire qué interesante palabra de ánimo, de esperanza que Jesús nos da. Esa palabra es para usted, amigo, amiga, que hoy está sufriendo una enfermedad posiblemente incurable. Y el diagnóstico médico le dice a usted, ya, resígnese, resígnese. Disfrute sus últimos días porque esta enfermedad se lo está llevando a la tumba. 1 mes, 2 meses quizá. Así que resígnese. No hay nada más que hacer ante este caso. Pero no siempre la ciencia tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Y Jesús le dijo la última palabra a este padre angustiado que se le vino el mundo encima en un solo golpe. La terrible noticia que él no quería escuchar. Si tan solo Jesús se apresurara para llegar a mi casa. Jesús, este gentío que te aprieta, yo quiero que avance rápido. Quiero que lo hagas rápido porque mis días están terminando. Esta señora interrumpió el camino de Jesús. Mi hija ha muerto. Pero la última palabra no la tiene la ciencia. La última palabra la tiene Jesús. Y Jesús le dijo a Jairo, no temas. No temas, Jairo. Cree solamente y serás salva. Alabado sea el nombre del Señor. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino solo a Pedro dejó entrar con él. A Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Mire qué interesante. En este contexto donde la gente no inspira confianza, donde la realidad es una, Jesús quiere sacar de ese estado de realidad para llevarlo a un plano de lo sobrenatural a esta persona. Así que este hombre entró a la casa y allí estaban las personas llorando. Dice el versículo 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. La niña había muerto. Era un caso muy triste. Todos conocían a Jairo. Sabían que él era una buena persona. Jairo no merecía que su hija muriera. Era su niña querida. Era su nena a la que él había cuidado con tanto amor. No lo merecía. La gente había llegado a llorar. Y estaban los endechadores, personas que siempre acudían a esos momentos, y habían gritos, habían lamentos, que era un cuadro, un escenario que afirmaba una sola cosa. La niña
había muerto. Ese es el hecho científico objetivo. La niña murió, pero no es la última palabra. Compréndalo. La última palabra la tiene Dios. Y Jesús puede sanar todo tipo de enfermedad. Aleluya. Jesús le dijo, mientras lloraban esas personas, no lloréis. Mire esta palabra. Llénense de consuelo. Ese llanto que ustedes tienen es un llanto desesperanzado. Ese lamento es un lamento sin fe, sin esperanza, sin consuelo. Es el mismo lamento que hace llorar a Jesús cuando nos ve atribulados y parece que no hemos perdido toda confianza en el Señor. El Señor se entristece cuando Él lloró, cuando vio a María cuando su hijo, su hermano Lázaro había muerto. Jesús lloró. No tanto por Lázaro, sino de ver a aquella mujer desconsolada que parecía que no tenía esperanza. ¿Qué pasó, Jairo? Me fuiste a buscar. Tenías fe. Hace un momento, hace unos cuantos pasos atrás, tenías fe. Y ahora, ante el hecho objetivo, tu fe se esfumó. No lloréis, dice Jesús. Qué interesante palabra. No está muerta, sino que duerme. ¿Sabe qué va a responder la ciencia cuando escucha una palabra así? Mire, de esta misma manera. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. La burla siempre viene después de que por la razón no se puede entender algo que supera la razón. No estoy diciendo irracional, estoy diciendo suprarracional. Supera la razón, está más allá de la razón. Se llama fe. Se llama fe. Para el hecho objetivo, el cuadro científico, no existe posibilidad de fe. Pero Jesús tiene la última palabra aquí. Y le dice a Jairo y a las personas que están allí, no lloren, la niña no está muerta, solo duerme. Y la gente se burlaba de lo que Jesús decía. Mas Jesús, como Él tiene la última palabra, y Él no escucha las burlas y no hace caso de los cuadros objetivos científicos, sino Él dice, yo puedo atravesar la ciencia y las razones y las leyes, yo puedo atravesarlas y hacer algo nuevo, como siempre lo hace. Tomando de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate, alabado sea el nombre del Señor. No necesitaba más ritos, no necesitaba más gritos posiblemente, no necesitaba hacer más cosas en un ritual religioso. Sencillamente una palabra de Jesús es suficiente. Y Jesús le dijo a esa niña que no estoy diciendo que no estuviera muerta. Sí, el diagnóstico decía, está muerta, pero para Jesús no lo estaba. Y la palabra de Jesús fue suficiente para romper con esa ley científica que ella había expirado. Muchacha, levántate. ¿Qué puede hacer Dios por usted en este día? ¿Qué puede hacer Dios por usted que está atravesando un cuadro de muerte en su vida? Usted que ve cómo la tumba se aproxima a usted o usted a la tumba y de pronto la muerte se está apoderando de usted y está sintiendo en su propia experiencia que el ánimo se le está terminando. A lo mejor Dios puede tener la última palabra para usted todavía y decirle, como le dijo a esa niña, muchacha, levántate, alabado sea el nombre del Señor. Y él inmediatamente, dice el texto, se levantó, porque cuando Dios da la orden, se cumple. Y esa niña se levantó. Para la mente de este médico Lucas que escribió este relato, no fue posiblemente un testigo ocular, pero él investigó diligentemente, dice la Escritura, y encontró que este fue un hecho real, sucedió. Quizás hasta conoció a la niña, quizás conoció todavía a su padre Jairo, y se sentó con él por un momento para que le contaran la historia diligentemente. Y entonces quizá escuchó todo el testimonio, inmediatamente se levantó. ¿Y qué más hizo Jesús? Jesús mandó que le diesen de comer y sus padres estaban atónitos. ¿Cómo nos pasa a todos cuando no entendemos, hermanos?
Y si usted me dice, ¿cómo es que suceden los milagros, hermanos? Mire, discúlpeme, no puedo explicárselo. Solo sé que sucedió. Solo sé que se lleva a cabo. Solo sé que hay testimonios de personas que han creído en Jesús y Jesús ha intervenido incluso cuando ya no tenemos fe. Y las cosas sucedieron. Jesús puede sanar la enfermedad. Puede hacerlo con usted en este día. Estos tres testimonios son contundentes para una persona que está dudando en el poder de Jesús, o para una persona que sencillamente está desahuciada en este momento y siente que no hay esperanza más para su vida. Esta palabra nos recuerda que Jesús tiene poder sobre todo tipo de enfermedad. En estos tres testimonios vimos, en primer lugar, a un pobre hombre con un trastorno mental ocasionado por una posesión demoníaca. No estoy diciendo que todos los trastornos mentales sean ocasionados por posesión demoníaca, pero en este caso sí. Es un trastorno mental que había sido ocasionado por una posesión demoníaca. Pero Jesús lo curó y lo dejó en su sano juicio, en su cabal juicio. Un hombre que no tenía propósito, ahora dedicó su vida para hablar las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que lo había perdido todo. Un hombre que no tenía remedio. Según la ciencia no había más que hacer por él. Lo encadenaban, lo engrilletaban y no podían resistir a su fuerza. Pero Jesús sí pudo. Jesús lo curó. Lo dejó sano, curado. No necesitó de más medicina. No necesitó de esos tratamientos dolorosos, como lo son esas cadenas que pueden ocasionar los fármacos, que pueden dejar a la persona imposibilitada. Jesús pudo sanar a esa persona trastornada. Jesús curó a dos mujeres, una de 12 años de edad y otra de 12 años de padecer una enfermedad. Una era hija de un hombre importante, otra era una muchacha, una mujer que no tenía nombre. A ambas mujeres Dios le dedicó tiempo para atenderlas. Las trató con mucha atención, les dijo palabras de ánimo. A una le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. A otra le dice, muchacha, levántate. ¿Cuál es la palabra que va a tomar usted para su vida? ¿Qué es lo que le dice Dios a usted en este mensaje? Usted que está atravesando un momento doloroso de enfermedad, el Señor tiene una palabra de levantamiento, de resurrección para su vida. Me gustaría orar por usted para cerrar este mensaje. Y en el nombre del Señor, me gustaría pedir sanidad por su vida. Padre, en el nombre de Jesús, confiando en tu palabra, confiando en lo que hemos estudiado, creemos que Jesús puede sanar toda enfermedad. No estoy haciendo ningún show aquí, Señor. Solamente estoy tomando tu palabra que es verdadera y se la estoy compartiendo a mis hermanos, a mis amigos que posiblemente hoy se encuentran enfermos. Ya sea como este pobre hombre trastornado, como esta pobre niña moribunda, o como esta pobre mujer avergonzada por su enfermedad que ha gastado todo en tratamientos médicos. Ante ti, Señor, hay personas que están despertando a una fe diferente para confiar en tu poder. Ayúdanos, Señor, para que en este momento se reciba una sanidad allí en casa. Esa persona que está atravesando por un cuadro clínico, por un cuadro que dice, ya no hay remedio. Ahora tú tienes la última palabra para esa persona, para ese mi hermano, para ese mi amigo. En el nombre de Jesús, tú nos dices ahora, no llores, porque no está todo terminado. En el nombre de Jesús, levanta a los enfermos ahora, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que ese dolor sea quitado ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que ese diagnóstico sea revertido por un diagnóstico de sanidad en el nombre de Jesús.
Y como aquellos padres de la niña que había muerto, nosotros estamos agradecidos, asombrados por lo que has hecho en este mismo momento, Señor. Inmediatamente que hemos orado, la sanidad se operó allí en casa. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz del Señor quede con usted en su casa. Que Dios me le bendiga grandemente. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.